Marcos 15, del 1 al 20. Al amanecer, habiéndose reunido a deliberar los jefes de los sacerdotes, junto con los ancianos, los maestros de la ley y el Consejo Supremo en pleno, llevaron atado a Jesús y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: Tú lo dices. Los jefes de los sacerdotes no dejaban de acusarlo, así que Pilato le preguntó otra vez: ¿No respondes nada? Mira cómo te están acusando. Pero Jesús no contestó, de manera que Pilato se quedó extrañado. En la fiesta de la Pascua, Pilato concedía la libertad a un preso, el que le pidieran. Había entonces un preso llamado Barrabás, que, junto con otros sediciosos, había cometido un asesinato en un motín. Cuando llegó la gente y se pusieron a pedir a Pilato que hiciera como tenía por costumbre, Pilato les contestó: ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero estos incitaron a la gente para que les soltara a Barrabás. Pilato les preguntó de nuevo: ¿Y qué quieren que haga con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos gritaron: «Crucifícalo». Pilato preguntó: «Pues, ¿cuál es su delito?». Pero ellos gritaban más y más fuerte: «Crucifícalo». Entonces Pilato, queriendo contentar a la gente, ordenó que pusieran en libertad a Barrabás y les entregó a Jesús para que lo azotaran y lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio. Reunieron allí a toda la tropa. Le pusieron un manto de púrpura y una corona de espinas en la cabeza y empezaron a saludarlo: «¡Viva el rey de los judíos!». Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y poniéndose de rodillas ante él, le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura, lo vistieron con su propia ropa y lo sacaron de allí para crucificarlo. Para muchos, este relato les suscita una cierta solidaridad. Yo recuerdo haber leído cuando era jovencito un libro que se llamaba Corre, Nicky, corre. Muchos de los de mi edad habréis visto La cruz y el puñal de Nicky Cruz. Y en el relato él decía, él era un pandillero, asesino como muchos otros, y él decía: si yo hubiera estado allí, con mi panda, yo hubiera defendido a Jesús y hubiéramos conseguido que no lo crucificaran. Luego escuché a una persona del ejército decir lo mismo: si mi ejército hubiera estado allí, no hubiera pasado lo que le pasó a Jesús. Y yo creo que muchas veces nosotros también decimos: si yo hubiera estado ahí, lo hubiera defendido, hubiera dicho. Es normal que este relato suscite cierto sentimiento de solidaridad por la causa, pero este no es el motivo por el que está escrito este relato. Yo creo que después de escuchar el relato, si realmente lo imaginamos, si hemos visto a muchos de nosotros la película de la Pasión y hemos visto el tremendo y el terrible sufrimiento que pasó Jesús, yo me pongo a preguntarme y decirme: es increíble lo mala que era aquella gente. La mente retorcida, mentiras, falsos testimonios, odio, envidias. Y los jefes de los sacerdotes eran los peores, que encima promovían a la gente para que para que la gente pidiese todavía más fuerte la muerte de Jesús. Mirad si eran malos, que prefirieron la libertad de un asesino llamado Barrabás para poder matar a Jesús sin ninguna clase de escrúpulo. Resulta casi increíble la maldad y el mal corazón de aquella gente. Yo me voy a parar un momento aquí y voy a hacer algo que no suelo hacer normalmente, que es recitar una poesía. Me vino esta poesía justo meditando sobre la maldad de la gente en aquella época. Y dije: esto va perfecto aquí. Me gustaría que la entendierais, por lo menos que la escucharais. Si queréis podéis cerrar los ojos. No es nada teológico, es una ilustración, pero que va a explicar un poquito algo. Y la poesía dice así: me trajeron las malas nuevas, han matado, me dijeron, a tu amigo el que tanto te quiso. Y transido de dolor desesperado, corrí hasta él llorando sin consuelo, para hallarlo desnudo y ensangrentado, cadáver ya tendido en el suelo, profundas heridas en sus manos y su costado abierto.
Y levantando los ojos al cielo, formulé un juramento de perseguir sin tregua ni descanso al asesino que había hecho aquello. Y un día al fin lo hallé, entre las sombras de la noche más negra. A solas sin testigos tuvo lugar la escena. Él, huyendo de mí, desfallecía y yo corriendo tras él agonizaba. Ni él podía pararse por el miedo, ni yo a quien impulsaba la venganza. Y cuando en el último instante extendí mis manos hacia el vil asesino, noté, ay, que mis manos se crispaban sobre mi pecho. Y a solas con mi culpa en triste duelo, sepultando mi rostro entre mis manos, gemí mi error, lloré mi desconsuelo. Jesús, mi amigo fiel y verdadero, tú eres bueno como nadie sin igual. Yo acuso, yo me acuso, yo soy el hombre, yo soy el criminal. Yo sé que cuando he empezado a deciros lo que os decía de la mala gente de la época, algunos estaríais pensando, ¿de qué está hablando Emilio hoy? Pero quiero decirte una cosa, yo estaba allí pidiendo la muerte de Jesús. Yo estaba allí presente diciendo crucifícalo, porque mis pecados llevaron a Jesús a la muerte, a la cruz. Yo era de los que decía crucifícalo. Y este texto no está aquí puesto tampoco, este relato no es para que sintamos menosprecio a la gente de aquella época, ni tampoco para que nos sintamos culpables, aunque lo seamos. Era simplemente para que entendiéramos esta parte, pero este texto está aquí para eso. Tiene otro sentido. Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, solamente unas pocas palabras, le dijo, tú mismo lo dices. A partir de ese momento empezaron a llover un montón de falsas acusaciones, críticas, voceríos, gente que lo insultaba. Pero Jesús no abrió su boca. Jesús guardó silencio. ¿Sabes? Pilato estaba acostumbrado a tratar con condenados que iban a ser condenados a muerte. Y tenían derecho a poder protestar, a poder alegar, poder defenderse. Y estaba acostumbrado, imaginaros, un preso que sabe que lo pueden condenar a morir, la cantidad de alegaciones, de palabras, incluso a lo mejor de insultos, de griterío, para poder justificarse, porque realmente lo que estaba haciendo el preso era intentar salvar el pellejo. Pero Jesús estaba en silencio. Pilato no quería condenar a Jesús. Él se había dado cuenta perfectamente que lo estaban acusando por envidias. Y Pilato no estaba por la labor de condenar a Jesús. Por eso en un momento de la escena, Pilato le dice, pero ¿no tienes nada que decir? ¿Qué dices a todo esto que te están diciendo? Porque en el fondo Pilato lo que quería era poder salvar a Jesús. Pero Jesús guardó silencio. Y Pilato se quedó flipado. Bueno, la Biblia dice asombrado, pero realmente se quedó flipado, diciendo, ¿cómo puede ser que este hombre ni siquiera trate de defenderse y lo único que está haciendo es guardar silencio? ¿Sabes? Pilato tenía el poder de poder absolver a Jesús o de condenarlo a muerte como hizo. Tenía el poder para poder librarlo. Y yo creo, y esto es mi creencia, yo creo que si Jesús le hubiera alegado a Pilato y le hubiera dicho, mira, yo he salvado a un montón de gente, he devuelto vista a los ciegos, he libertado gente que estaba oprimida en su interior, he liberado endemoniados, he levantado muertos, he hecho un montón de milagros, he dado de comer a miles de personas. Si Jesús hubiera alegado eso, yo creo que Pilato hubiera dicho, no, este hombre no es reo de muerte, a este hombre hay que absolverlo. Pero Jesús no alegó nada. Jesús se mantuvo en silencio. Y yo creo sinceramente que
pudo haber cambiado el curso de la historia si Jesús hubiera abierto la boca. Él guardó silencio, porque todo el bien que él había hecho a otras personas todavía no era nada con el bien y el enorme milagro que quedaba todavía por hacer. Conocemos todos el texto en Isaías, muy archiconocido, 53:7, que dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores y ni siquiera abrió su boca. El silencio de Jesús estaba profetizado miles de años antes. No era una casualidad. Dios tenía interés en poner acento a ese silencio que Jesús tuvo. Y hubieron 3 silencios importantes. Uno antes del texto que hemos leído, cuando él está delante del sumo sacerdote y le vendan los ojos, le golpean, le escupen, le insultan y le dicen: ¿quién te ha pegado? Adivina. Y Jesús guardó silencio. En este caso, en el juicio que le llevaba a la muerte, él guardó silencio. Y en la mismísima cruz, cuando le estaban insultando y cuando le estaban escupiendo y cuando se estaban burlando de él, allí también guardó silencio. ¿Por qué ese silencio de Jesús? Jesús también era un ser humano. En la epístola de Juan se interesa muy, en la primera de Juan, él se interesa muy mucho en explicar que Jesús era verdaderamente humano. Tenía sentimientos y tenía emociones, aunque también era Dios. ¿Tú te imaginas cuando nos juzgan por algo que hemos hecho mal? Normalmente intentamos justificarnos. Y si hace falta mentir, mentimos. Y no nos gusta que nos juzguen, aunque seamos culpables. Pero cuando nos juzgan o nos acusan de algo que no hemos hecho, ¿cómo te sientes? Cuando te están acusando de algo que tú sabes que no has hecho. La indignación que nace por dentro es tremenda. A veces puede producir odio, rencor. ¿Por qué me están acusando de algo que yo no he hecho? Y a Jesús le estaban acusando de lo que él no había hecho. Como decía Isaías, maltratado y humillado. A Jesús no solamente es que lo maltrataron y le hicieron daño físicamente, lo humillaron por dentro, hasta el punto de sentirse completamente abatido. ¿Pero por qué Jesús guardó silencio? Estos días me lo he estado preguntando. ¿Por qué decidió guardar silencio? Porque en su mente y en su corazón solamente estaba guiado por lo que él tenía que hacer. Porque tenía un objetivo claro. Porque sabía lo que él quería hacer. Fue un acto de obediencia y de amor. Fue un silencio de obediencia y de amor. Porque él le había dicho: Padre, si puede ser que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Muestra de obediencia, pero sobre todo por amor. Porque él sabía su objetivo, que era salvarnos a nosotros. Él guardó silencio porque no tenía nada que decir en su favor. Él no estaba pretendiendo salvarse a sí mismo. Y por eso guardó silencio, porque ese silencio era para salvarte a ti y a mí. No se dejó llevar por las voces de todo el griterío de la gente que había alrededor. Ni siquiera se dejó llevar por la voz de Pilato, que le decía: defiéndete, que yo te puedo salvar. No se dejó llevar por las voces. A pesar del dolor, a pesar de la angustia que tenía por dentro, solo se dejó llevar por amor. Y por eso guardó silencio. Un doloroso silencio, profundo, pero lleno de amor. Silencio que le llevó a la muerte para salvarnos y darnos vida eterna. Silencio que debe producirnos una profunda y enorme gratitud hacia Dios por el silencio de Jesús. Y alegría de saber que ese silencio es el que nos ha dado la vida eterna y que hemos sido escogidos por Él.
Yo creo que el silencio de Jesús debe meditarnos a orar y a dar las gracias a Dios por lo que Él hizo. Yo propongo que guardemos un ratito de silencio y pensemos un poco en esto, en cómo Jesús tuvo la fuerza para guardar silencio por amor hacia ti y hacia mí. Amén.